Buenas noches, ¿qué seudónimo has elegido para que comencemos esta conversación? Pues, por ejemplo, Neruda, Neruda. que también era Mm, otro seudónimo en sí mismo, porque Neruda no se llamaba Neruda, sino Ricardo Reyes Neftalí. y era el autor de Los versos del capitán, y este programa se titula El Faro. Exactamente. Para este Neruda, ¿qué es un faro? Y concretamente voy a preguntarte por el faro de Rota. Pues para mí un faro es una persona, normalmente. Yo tuve la suerte de a los 17 años entrar en un bar y encontrarme una persona faro, alguien que había sido muy amigo de Pablo Neruda, por cierto. Rafael Alberti, que iluminara el camino por el que yo quería ir. Pero el faro de Rota es... en Rota hay dos faros, uno antiguo que está encima de una especie de puentecito que une dos edificios y otro nuevo. El antiguo está al lado de un bar irlandés que se llama el O'Grady's y por ahí me imagino que me lo preguntas porque yo solía pasar mucho con Joaquín Sabina y Ángel González en el coche. Joaquín se reía de mí porque me perdía y pasaba por delante del O'Grady's y del Faro varias veces, hasta que en una de esas Ángel, que ponía siempre el punto definitivo a las cosas, dijo: Benja, ¿qué te parece si me dejas aquí, que tome una copa y me recoges dentro de dos vueltecitas? Pues no sabía esa anécdota de Ángel González y Sabina alrededor de ese faro, de ese bar en realidad, ¿no? Bueno, De el ese Faro era bar un que es faro de enorme. verdad antiguamente, cuando no había delante todos los edificios, que luego hicieron otro más grande y más alto. ¿Y qué es el mar? Para mí el mar es el sitio donde todo lo demás desaparece, donde los meses de julio y agosto, que yo vivo ahí al borde del Atlántico en Rota, lo cambian todo, absolutamente todo, y además Rota es un sitio donde vamos muchos amigos, donde disfrutamos mucho unos de otros, donde nos criamos los hijos unos a otros y comemos y cenamos juntos, y esa cosa a la que me gustaría mucho que se pareciese el resto del año. Lo que pasa es que es difícil, porque para poder pagarte 2 meses en la playa el resto del año necesitas mucho taxi. Ujú. La verdad es que ahora que has citado ese grupo de Rota, es cierto que podría ser el grupo heredero de la generación del 27 y después heredero del grupo del 50 con bastantes particularidades. Por ejemplo, es un grupo intergeneracional y multidisciplinar. Tenéis muchas cosas en común, pero os diferencia la edad. Tú has dicho muchas veces de Rafael Alberti, un marinero en tierra, también Sí, tiene que ver con este faro. sí, sí. Has dicho, refiriéndote a ese encuentro al que has hecho mención, la diferencia entre los dos era la edad, sobre todo él era mucho más joven que yo, ¿no? Yo aprendí de él que los documentos explican pocas cosas. Sigo pensando lo mismo hoy en día, cuando los documentos se han convertido en un horror, porque hemos inventado ese término espantoso de personas ilegales. Yo creo que no existen personas ilegales sino leyes inhumanas. Y no soy partidario de concertinas ni de fronteras salvajes. Y todo está en los documentos, ¿no? El que los tiene, y sobre todo el documento que hoy más peso tiene en la vida de la gente, que es la tarjeta de crédito. Ese es el pasaporte universal. Si lo tienes, pasas. Si no lo tienes, te quedas realmente. Bueno, yo creo que lo que decías de la generación, yo creo que las generaciones están formadas por personas que se divierten enseñándose lo que hacen. Se lo pasan bien. Y la generación del 27 es Alberti escribiendo sobre Los Ángeles y Lorca escribiendo Poeta en Nueva York. Pero también son Alberti y Damaso Alonso gamberreando y diciendo: ay Lucía, mi primer amor, ay mi dulce y amada Lucía, te has casado con un profesor de otorrinolaringología, y todas esas cosas que hacían. Son gente que se divierte haciendo lo que hace, que se lo enseñan unos a otros, y que de pronto, bueno, pues aparecen cosas comunes, y todo, sobre todo me imagino que una fe común en esa cosa tan maltratada que llamamos la cultura. ¿Y cuál sería el, el sentido de este grupo de Rota? ¿Qué diríais que os une? La amistad. Claramente la amistad entendida como una familia. Los amigos son una familia nombrada a dedo, que en este caso está muy bien que sean nombrados a dedo, porque bueno, a otra familia no la eliges. A veces pues te puedes llevar bien o mal con un hermano, bien o mal con un primo, o ni siquiera tratarte demasiado. Pero los amigos sí que los vas eligiendo, te van eligiendo a ti. Sobre todo es que somos amigos todos hace 30 y muchos años, vamos para 40 años
de amistad. Y eso, pues evidentemente hace que hayas pasado muchas cosas. Entre ellas, ya que has mencionado a Ángel González, pues los dramas de ir perdiendo a la gente que queríamos y que admirásemos en cada momento, ¿no? Seguramente ahora ya no se tienen agendas, pero si mirásemos las agendas escritas a bolígrafo que teníamos todos hace 25 años, estarían llenas de muertos. Muchos oyentes habrán reconocido la voz de Benjamín Prado y le hemos invitado esta noche a un faro que gira alrededor del desayuno. Me gustaría que nos contaras cómo son, bueno, cómo son esos desayunos en Rota, si es que los tenéis o es que es alargar solo la madrugada. Bueno, ¿cómo son? Cuéntanos un desayuno típico de un día de agosto en Hombre, Rota. para mí ha pasado ya la época en la que uno volvía al hotel a desayunar, que era lo que a mí me gustaba realmente. Yo he sido muy mal desayunador hasta hace poco, a pesar de que en la palabra desayuno hay una advertencia, ¿no? Es el desayuno, es el no ayunar, porque si ayunas sabes que no te va a ir bien en el día, eso que decían las madres, no vas a rendir en el colegio. Pero yo como muchos españoles hasta hace poco, confiaba más en la comida y en la cena que en el desayuno. Mi desayuno prototípico es por lo menos 2 o quizá 3 cafés con leche. Tengo la suerte de que mi mujer sea azafata y por lo tanto me trae café de Brasil o de Colombia o de Costa Rica, con lo cual desayuno buen café. Y siempre pan integral con aceite, a ser posible el aceite más fuerte posible, ese que me traigo de los viajes de Rota cuando paso por Jaén y me cojo unas bombonas más que garrafas ya de aceite y bueno, para mí es la vida, me parece maravillosa y me gusta mucho que ahora toda esta nueva medicina que cree tanto en lo mediterráneo reivindique el aceite y como uno de los grandes tesoros que hay en este país. Tú sabes que en Roma hay un monte, el monte Testacho, que en realidad no es un monte. Está cubierto de vegetación, pero en realidad lo que era un basurero, eran las vasijas de barro que se llamaban los romanos, que eran muy listos también en eso, de aceite cogido en Andalucía, en España, allí la iban tirando y con el paso de los siglos aquello se fue amontonando, se creó una montaña falsa que está hecha de garrafas vacías de aceite, qué bonito, ¿no? Sí, sí, no sabía esa historia. Sí, sí. Oye, Benjamín, has utilizado el seudónimo de Neruda, que Neruda hacía en las odas elementales un elogio a la cebolla o al tomate y tú, o a las castañas. Y tú has dicho muchas veces que ese es el objetivo en parte de tu literatura, ¿no? Hacer de lo cotidiano algo grande. Claro, pero es que Neruda luego le hacía un poema, una oda al aceite también tiene, por cierto, o le hacía una oda, como tú bien dices, a la cebolla, o a los calcetines, o a las tijeras. Pero claro, es que a las tijeras les llamaba pequeños ríos amarrados, pájaro que vuela por las peluquerías, a la cebolla le llamaba redonda rosa de agua. Claro, hay que ser Neruda para ser capaz de sacarle todos esos nombres a los objetos, que lo que consigan sea... Yo creo que aquello que perseguimos todos los escritores y quizás en concreto los poetas, que es cambiar un poco la idea que se tiene de las cosas. Tú ya no ves una cebolla igual después de leer a Neruda, ni te suena lo mismo el mar después de oír a Valéry describir el sonido del mar como ese tumulto análogo al silencio. Dices, qué maravilla, ¿no? El tumulto y el silencio análogos. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice Valéry, pero se te queda en la cabeza. Entonces, cambiar tu idea de las cosas mediante un cambio, ¿no? de concepto, un cambio, algo que se consigue con un adjetivo, que se consigue con una imagen, es algo prodigioso. Es lo memorable de la literatura, lo que hace que se te queden las cosas en la cabeza de manera que ya no vuelves a olvidarlas ni vuelves a ver igual las cosas, ¿no? ¿En tu casa eran lectores de poesía? ¿Tú eso es algo que heredas? ¿Había una gran biblioteca o cómo fue? No, había una biblioteca compuesta exactamente de 2 volúmenes, que eran, eso sí, muy bien encuadernados, que eran Rebeca de Daphne du Maurier y Peter Pan de James Barrie. Por cierto, 2 obras maestras, me imagino, y imagino que me han influido bastante más de lo que se pueda pensar mucha gente. Y como en esta serie de novelas que estoy haciendo protagonizadas por Juan Urbano, que es un homenaje al Juan Panadero de Rafael Alberti, he dicho que cada una va a rondar un género, la próxima va a ser de miedo, va a ser una novela gótica y seguro que va a ser una novela en la que va a estar Daphne du Maurier y alguna Miss Danvers, alguna casa, algún caserón tenebroso, porque los libros que lees al principio, los que te forman,
son los que más ganas tienes de imitar. Y curiosamente son los que imitas cuando ya llevas bastante tiempo escribiendo, porque entonces te sientes fuerte, ya sientes que más o menos manejas los resortes del oficio y quieres honrar a tus primeras lecturas. Después en mi casa se empezó a leer más porque mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores, se hicieron socias del Círculo de Lectores. Y el Círculo de Lectores era una cosa maravillosa que no sé si era una vez al mes, tocaban a la puerta a un señor que aparecía y les llevaba 2 libros a cada una. Sí. Eran 4 libros al mes que yo empecé a leerme como devorando lo que cayera. Y por cierto, de la manera que yo siempre recomiendo que se lea, que es en desorden absoluto. Tú puedes leer Matar un ruiseñor el martes y Poeta en Nueva York el jueves, y luego un libro de filosofía, y luego uno de arquitectura. A mí es como me gusta leer, siempre en desorden total, y cuanto menos tenga que ver cada libro con el libro anterior que he leído, mejor, para que no se contaminen. ¿Y cuándo empiezas a escribir? Dices que de tu producción adolescente rescatas pocos poemas. 2, para ser exactos. Uno que se llama Mara, como tú, y otro que está dedicado al profesor. Yo tuve la suerte de tener 2 profesores y un maestro. El maestro ya he dicho que fue Rafael Alberti. Y los profesores fueron uno llamado Luis Fernández, que un día entró cuando yo estaba estudiando en el colegio todavía, y se puso a estudiar a Garcilaso de la Vega con tal entusiasmo, ¿no? Aquella historia del soldado poeta, en una mano la espada, en la otra la pluma, romántico, valiente, enamorado hasta el fin de sus días. A mí me marcó tanto que a partir de ese momento yo iba continuamente a la biblioteca, una buena biblioteca de mi colegio que se llamaba Virgen de Europa, donde entre otras cosas recibían todos los ejemplares que iban saliendo de la editorial Cátedra y de la editorial Castalia. ¿Eso qué significa? Que como son ediciones críticas, pues yo una semana me leía Pío Baroja, la siguiente de Santi Andía, la siguiente me leía Madame Bovary, después caía una obra de Arniches, ¿no? Un sainete de los hermanos Quintero, después venía no sé, Unamuno, Niebla, o San Manuel Bueno Mártir, y ese desorden lo he mantenido toda mi vida, y yo sigo leyendo de pronto. Ayer estaba leyendo una obra de teatro de Calderón, La hija del aire, me acordé de ella y me puse a leerla, ¿no? Pues bueno, seguramente yo me leeré una policíaca de Joe Nesbo, tan feliz. Sabes que la semana pasada hablamos de los sueños y claro, hablamos de la vida sueño, y me estaba acordando del martes porque hablamos de la nariz. Bueno, lo dices por Quevedo, ¿no? Naturalmente, y por claro, su famoso soneto. También me gusta, creo que Ángel González, a quien has mencionado antes, es en cierto sentido, quizá junto con Alberti, el otro poeta que ha conseguido rescatar algo muy difícil para la poesía. A mí me parece lo más difícil, todo, que es el humor. Tú estás hablando del soneto, eras un hombre, una nariz pegado, eras una nariz superlativa, todo eso. Pero es muy difícil hacer eso. Eso lo hizo Alberti en sus poemas de Roma, peligro para caminantes, y lo hizo Ángel en alguno de sus poemas de manera magistral. Benjamín ha citado a Juan Urbano, el personaje que recuperas en Los 30 apellidos. ¿Qué tienen es una novela que publicaste en mayo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tienen las sagas familiares que están llenas de secretos y que se hacen tan atractivas tanto para los autores como para los lectores? Porque se parecen mucho a la vida del resto de las personas. Y eso también lo aprendí de Rafael, y de algunos poetas del 50 que a ti te gustan mucho, como Ángel o como Jaime Gil de Viedma, por ejemplo. Que lo que importa en los libros es que cuente cosas no sobre los autores, sino sobre sus lectores. Y la pervivencia de un libro se basa mucho en la manera en que sea capaz de inmiscuir a quien lo lee en la historia, y en reconocerse también. Por eso lo seguimos leyendo. Si no, ¿quién leería hoy Madame Bovary, que no tiene ni teléfono móvil, la pobre mujer, y que no se entiende muy bien por qué no se lía con el primero que pase, ya que le hacía tan infeliz el marido? Bueno, porque es una novela sobre eso lo que no caduca. Sobre la insatisfacción, ¿no? sobre la cobardía que tienen algunas personas a la hora de cambiar de vida, y hay mucha gente a la que solo une el miedo a separarse y poco más, ¿no? De eso habla Madame Bovary en realidad. Y tiene mucho que ver Los 30 apellidos con lo que te decía antes. Pues es una novela de piratas, es una novela de aventuras, es una novela que empieza en el Masnou, en Barcelona, y viene a Madrid, y luego va a La Habana, y luego va a Miami, y luego va a Tanzania. Se mueve mucho, y es una novela que se parece mucho a aquellas que yo empecé a leer, por ejemplo, de Salgari. Y como me gustaba mucho leer, luego pasé a las de Julio Verne, y como me seguía gustando mucho leer, ya pasé a unas un poquito más complicadas, que son las de Stevenson, más psicológicamente más completas, y como me seguía gustando mucho, luego pasé a las de Conrad, que son maravillosas, y luego a las de Dumas. ¿Te has dado cuenta de que llevas un montón de novelas que tienen que ver con el mar?
de autores, vamos. Pues no me había, Stevenson, no me había dado cuenta, sí, la verdad que Conrad. no. Pero no me extraña, porque yo en el mar soy absolutamente feliz haciendo absolutamente nada. Solo tengo que sentarme en la arena y puedo pasar horas y horas y horas. Y mi padre era asturiano, como Ángel, de Navia, y mi idea del mar era otra a la que es ahora, porque el mar asturiano es un mar, el Cantábrico es un mar muy fuerte, que te da un poco de miedo. Está bien que te dé siempre respeto, pero es además un poco de miedo, en el que no era fácil bañarse, porque estaba muy fría el agua, sobre todo cuando uno era un niño escuchimizado como yo, que te ponías morado solo metiendo un pie. Claro, ahora el mar de Andalucía es otra cosa, es un mar... Primero estuve muchos años en Formentera, y ahora me he cambiado del Mediterráneo al Atlántico. Y el mar andaluz es muy para que se bañen los niños, muy para que todos los que se bañen vuelvan a ser niños cuando lo hacen, un mar lleno de gente, de juegos, y la verdad que soy muy, muy feliz allí, sí. Es curioso, sí, que hayamos empezado esta entrevista casi sin pretenderlo, aunque claro, si te preguntamos por el Faro, obviamente Si la que pregunta es queríamos... mar a Torres, ¿de qué vamos a hablar? Eh, de me- mar y de faros, mar y Torres. Ay, es verdad, no se me había ocurrido. Mira. ¿Sabes que es martes 13, Yo nací en martes esta 13. madrugada? Naciste en martes 13 Sí. y eres supersticioso, ¿no? Absolutamente, no sabes hasta qué punto, porque además es que no solamente tengo todas las supersticiones de reglamento, sino que luego tengo las que me voy inventando yo, lo cual a veces te hace parecer básicamente un memo, pues porque yo tengo que salir siempre de los sitios por la puerta que esté más a la izquierda, subir por la escalera que esté más a la izquierda, entrar por el ascensor o por el torno más a la izquierda, lo cual a veces me hace dar vueltas absurdas y hace que la gente, claro, en algunos sitios, pues claro, hay gente que te mira, te conoce de aquí y de allá y piensan, ¿y esta qué le pasa, no? ¿Habrá bebido? ¿Por qué se va al otro lado si tenía una puerta aquí, no? Pues todas esas cosas, a mí me echas vino así girando la botella de derecha a izquierda y directamente como un gitano salgo corriendo del restaurante. Esa superstición es bonita porque decían que es que para envenenar a los reyes, los que tanto salen en las obras de Shakespeare, una vez más, se echaban veneno en un anillo que estaba en el dedo anular de la mano derecha y apretaban una teclita y envenenaban al rival así. Muy supersticioso, terriblemente supersticioso. Pero jamás te ha pasado nada que se haya cumplido. Hombre, Sí, pero eso es porque envenenarte no. soy terriblemente supersticioso. Si no lo hubiera sido, me habría pasado. ¿Y lo de escribir siempre con un bolígrafo de tinta verde? Bueno, eso por Neruda. Me gusta mucho. El verde es mi color favorito. ¿Por qué es mi color favorito el verde? Porque no lo sé. Porque las cosas que nos definen no solemos saber por qué son. Si yo te pregunto 5 autores favoritos, seguramente me vas a decir el otro, o 5 películas. Si te pregunto cuál es tu color favorito, normalmente no vas a tener explicación. ¿Te gusta? Porque sí. Y a mí siempre me ha gustado porque sí el verde. Y tengo que decir que casi siempre he tenido parejas con los ojos verdes, curiosamente, ¿no? Posiblemente porque mi padre, que era un tipo guapísimo de morirte, porque mi padre era guapo de morirte, tenía los ojos verdes más bonitos que yo he visto jamás. A mi padre, bueno, esto no sé si lo sabes, te extrañará si no lo sabes. Mi padre, entre otras cosas, trabajó en la escolta de motos del general Franco, llevando una Harley Davidson. Tú imagínate el hijo que le salió al pobre, ¿no? Y entonces se paró yendo no sé hacia dónde irían, se le estropeó la moto. Se metió en la casa de mi madre, que estaba en Las Rozas, sigue estando, yo me he ido a vivir a ella, vivo en la misma casa en la que nací. Y esa casa entonces, ahora ya no, tenía un porche en el que, como estaba lloviendo, él entró a guarecerse y guardó la moto. Esta historia le encantaba a Ángel González. Mi madre abrió la ventana y vio un tipo de 1,90 con una Harley, vestido con un uniforme que llevaban como con botas de montar a caballo, el pelo para atrás como Clark Gable, el bigotito de la época y unos ojos verdes que tiraban para atrás. Y la tiraron para atrás, claro. Y aquí estoy yo, ¿no? Entonces no sé si de ese verde que siempre... Si me hubieras dado a elegir ahora mismo una cosa del pasado, bueno, aparte de, no sé, que volviera mi madre o algo de eso, pero elegiría el color verde de los ojos de mi padre, sí. Igual por eso escribo en verde siempre, ¿no? Pues así nos vamos a despedir por esta madrugada en este rato tan agradable que hemos pasado en el Faro contigo, que a mí me da la sensación de que, no sé, de que la música que sonaba era el rumor del mar. Sí, lo era, lo era. Yo creo que el rumor del mar se lleva adentro. Estaba leyendo hace poco un libro
en el que se contaba la historia del tipo que se inventó a Dirk Nowitzki, el famoso jugador de baloncesto, ¿no? Este era un tipo que lo conoció y le dijo, mira, si tú quieres ser uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, vete a la ópera, vete a ver a Wagner, vete a ver obras de Wagner, vete a ver obras de Mozart. Y en los entrenamientos voy a traer aquí un saxofonista de jazz que se va a poner a tocar en la pista y hasta que no juegues siguiendo el ritmo del saxofonista, no serás el jugador que yo quiero, porque tú solo tienes puntería, pero ahora tienes que saber hacer movimientos que no pueda detectar nadie. Van a ser estos. Así se inventó a través de la música a Nowitzki. Y el marque es, pues eso, ese tumulto análogo al silencio, es decir, música. Ujú. Oye, una curiosidad antes de despedirnos. Has dicho, si pudiera pedir algo, pediría que volviera mi madre. ¿Qué harías? Joder, pues lo que haríamos todos, de decirle todo lo que no le dije y volverle a repetir todo lo que sí le dije. Siempre se queda uno con la sensación de haberse quedado corto con las personas a quien más quieres y que más te han influido, ¿no? Y aunque yo hablo mucho de ella en mis libros, en mis poemas y en mis novelas, es un personaje de las novelas de Juan Urbano muy importante, pues la echo mucho de menos, la echo mucho de menos todos los días, la verdad. Y hablo mucho con ella. Sí, con los muertos también se puede hablar, porque me imagino lo que me diría ella muchas veces, oye mamá, mami, no, mami, oye mami, y entonces, y me diría, no lo hagas así. Y yo le haría caso, siempre le hacía caso en todo. Buenas noches, gracias por haber estado aquí. Buenas noches, Mara.